Bueno, estamos de vuelta hablando sobre inclusión social, cohesión social. Y el regalo de hoy es que, además de la inteligencia que ya escuchamos de Rogelio Gómez Hermosillo, a propósito del tema del segmento anterior, tenemos 3 personas más que están involucradas biográficamente, históricamente con el tema, desde ángulos distintos. Como es tradición especial, les voy a pedir que se presenten. Edna, me da mucho gusto tenerte de vuelta. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Soy Edna Jaime, directora de México Evalúa. México Evalúa es un centro de pensamiento pues, dedicado a la evaluación de la política pública. Hemos trabajado mucho respecto a la efectividad del gasto en desarrollo social. Y además quiero decir que pertenecemos a la red de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Esta es una coalición muy interesante, muy plural, que me gusta mucho, Ricardo, porque permite que desde distintas perspectivas miremos un mismo fenómeno y aportemos. Entonces, pues muy complacida y muy honrada de trabajar con mis colegas en la acción. Muchísimas gracias. Rogelio, te pido ahora que te presentes, te toca a ti. Bueno, soy Rogelio Gómez Hermosillo, estuve a cargo de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza hasta hace muy poco y me dedico profesionalmente como asesor a nivel internacional de programas sociales, básicamente eso. Lo comentamos en el segmento anterior, fue director del programa Oportunidades, entiende muy bien las distintas políticas y mecanismos y por lo tanto su crítica doblemente bienvenida. Gracias, Rogelio. Le doy la bienvenida también a Héctor Rubio. Héctor, me da muchísimo gusto que nos acompañes en este espacio esta vez. El agradecido soy yo, Ricardo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir la conversación con amigos y aliados de muchas batallas ya de muchos años y hoy nos convoca precisamente el tema de cohesión social. Yo soy coordinador de incidencia y relaciones institucionales en la Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Muchísimas gracias. Y luego, Lucila, me da mucho gusto que estés acá con nosotros, cuya visión también le aporta un sesgo distinto. Incluso tu formación académica te aproxima en una lógica novedosa, diría yo incluso, al tema. Me da mucho gusto tenerte aquí. Te toca presentar. Ricardo, pues el gusto es mío. Y sí, como dices, vengo de otro campo, mi formación es de teóloga, y es desde la teología que vino la preocupación de la cuestión social. Ahorita estoy también de vicepresidenta del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, que justamente trata de ver la cuestión no solo de los problemas sociales, sino de las estructuras e instancias de poder que están detrás de esos problemas sociales. Desde un punto de vista de lo que es la moral social, pero buscando formas de incidir. Y es de allí que también nació la inquietud de cohesionar, de buscar trabajar juntos en las causas estructurales del problema de la pobreza. Sí, la parte interesante de la acción, ya lo mencionaba Edna, ¿no? Es decir, son voces que parten de continentes ideológicos, valóricos, incluso metodológicos muy distintos y que se han encontrado en este esfuerzo. A ver, el segmento anterior, gracias a Rogelio, pudimos como exponerle al auditorio un diagnóstico, que creo que es bastante amplio, pero no lo voy a recordar todo, pero sí quisiera decir lo que me queda a mí como idea principal. La mezcla inadecuada del sistema electoral con la política social nos está resultando desastrosa. Recuerdo, Rogelio, cuando hablábamos de temas educativos, decíamos, si pudiéramos separar la política educativa de la política electorera, podríamos tener una política educativa muy potente. Claro. Pues parece que no es solamente a la política educativa que lo electoral le ganó, la política social está dañada, herida, justamente porque se usa para ganar o para perder elecciones. A ver, nada más rápido para cerrar el tema de diagnóstico, ¿estarían de acuerdo ustedes con este saque de diagnóstico? Yo creo que es un componente importantísimo. Pensamos durante mucho tiempo que la fragmentación del poder, que quitarle el poder al presidente, que estaba en el vértice de la estructura del poder en este país, iba a traernos beneficios. ¿Y en esto no nos lo trajo? ¿No? Pero resulta que no, que la fragmentación del poder, que la descentralización de recursos, como no está apoyada o arropada en buenas instituciones de rendición de cuentas, de evaluación, de buena formulación de política pública, pues nos trajo la multiplicación de ocurrencias. La fragmentación de ocurrencias. Y entonces los recursos públicos tienen un mal destino, justamente porque hay una lógica política detrás de las decisiones,
porque los argumentos técnicos están en un segundo plano y porque la solución de problemas tan importantes están subyugados a una lógica de acceder al poder y de tentar el poder. Entonces, sí creo que como decía Lucila, esta es la estructura de poder, la lógica política que está detrás de malos resultados en materia de política pública, en especial de combate a la pobreza o la desigualdad. Víctor, necesito despejar nada más una duda a propósito de esto. Hasta hace poco uno preguntaba en las encuestas ¿por qué hay pobreza en México? Y la respuesta era porque Dios lo quiso. Es un argumento teológico ese también. Malo, pero sí. Y Edna responde ahorita, no hay pobreza en este país porque las instituciones y las políticas del Estado están mal conducidas. Esto quiere decir, si las condujéramos bien no habría pobreza. A ver, te someto a esta discusión. ¿Hay pobreza porque Dios lo quiso? Sí, yo creo que justamente hay diferentes acercamientos teológicos que dicen justamente al revés, ¿no? Lo que Dios justamente no quiere es que haya pobreza, ¿no? Y de ahí viene, pues bueno, lo vemos en el primer relato del Éxodo, ¿no? De he visto el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado sus gritos. Por favor, ve con el faraón y dile que no se vale lo que está haciendo, ¿no? Y nos vamos hace un año y cuando vino el Papa Francisco y justo les dijo, no se dejen llevar por los carros de los faraones, su trabajo no está allí, ¿no? Entonces esa es como justamente es, no piensen, no se encandilen con la cuestión del poder. O sea, el ¿no? problema es el faraón, o dicho en términos más recientes, fue el Estado. Héctor, Mira, Ricardo, es el Estado el problema. Creo que a manera de síntesis y para complementar este diagnóstico, las instituciones importan y tenemos ahí un déficit institucional en México que explica en buena medida el desastre en el que estamos. Pero también las personas que dirigen esas instituciones importan, e importan mucho. Y creo también que si hacemos un análisis, por ejemplo, de leyes en México, nos vamos a dar cuenta que en muy pocos casos el problema es la ley. Contamos con muy buenas leyes. El tema es que no se aplica la ley. No estamos en un déficit de Estado de Derecho y estamos en un déficit institucional. Y por otro lado, instituciones que son potentes, que tienen herramientas, se encuentran en una situación en que las personas que están al frente de esas instituciones son en realidad el obstáculo para el pleno cumplimiento de esas atribuciones. Ahora, estamos todavía en proceso de aprendizaje. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho para poner en claro el tema de la fragmentación. Si metiéramos todo el dinero que hay en las Afores para el retiro, si juntáramos todo el dinero de los apoyos a adultos mayores, los de los estados, los municipios y la federación, y cualquier otro sistema de retiro privado junto, nos alcanzaría a todos para un retiro digno. Es decir, es una bolsa inmensa de recursos. Pero de un lado las Afores, las aportaciones del patrón y de los trabajadores, del otro lado los apoyos a adultos mayores, del otro lado las... Entonces, esa fragmentación hace que todos estemos mal. Yo creo que ese es un déficit institucional, para citarte. Es decir, así estamos en casi toda la política social. Es un problema de un Lego mal armado, contrahecho, pues. Totalmente de una fragmentación. La seguridad social está fragmentada, la salud está fragmentada, ¿no? Depende de tu condición laboral y luego peor aún de tu empleador, porque si eres en la iniciativa privada tienes el IMSS, pero si estás en el gobierno es el ISSSTE. Pero si eres el gobierno federal es el ISSSTE, y si no, si estás en un gobierno estatal es el ISSSTESON, el ISSSTEYUC, el ISEMIM. O sea, es un nivel, y eso contradice el artículo primero, Ricardo. Entonces, lo que estamos tratando de colocar lo que coloca la acción ciudadana en el llamamiento por la cohesión social, es decir, a ver, el primero constitucional dice que tenemos que transitar una visión de derechos y que todos los tratados y convenios firmados por México son vigentes. Y fíjense que hay un conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que nadie está considerando a la hora de definir política pública. Entonces estamos en las ocurrencias, estamos en el clientelismo, pero nadie está tratando de ver cómo avanzamos progresivamente, porque no se va a resolver de un día para otro, no es plena goce de los derechos. En los sociales, progresivamente construir un piso de derechos.
Cohesión social es ese piso de derechos que garantice por lo menos salud cubierta, educación básica, unas condiciones para ejercer un trabajo digno. Esa es como, me parece, la lógica. Le voy a pedir a Edna que no me juzgue por querer regresar a otras épocas de la historia mexicana, pero si uno revisa toda la norma y el racional detrás de la norma de la Unión Europea, a propósito de cohesión social, lo que dice es que la entidad más amplia es la mejor para conducir las políticas sociales. Uno, porque puede cobrarle a los ricos y a los pobres y hacer una transferencia de recursos. Dos, porque tiene un brazo más amplio. Es decir, estas políticas habrían de ser federales, punto. No de los municipios, no de los estados. A ver, siguiendo nada más, digo, nosotros lo somos la Unión Europea y como dicen muchos, esto es Iztapalapa, no Suecia. Pero a ver, les pregunto, ¿esto le dice algo, cohesión social a partir del ámbito más amplio de gobierno? Pues yo creo que las políticas federales hasta ahora y lo que se ha podido evaluar sí han sido más efectivas, Ricardo. Porque de alguna manera las puedes abstraer de esta lógica de inmediatismo, de esta lógica política, de los ciclos políticos a nivel local, pero por supuesto que también se enfrenta a muchas dificultades, ¿no? Implementar una política desde lo federal, pues implica colaboración de otros niveles de gobierno, implica pues articulación que tampoco la podemos hacer, hemos aprendido a hacerla bien, ¿no? Creo que hay muchas cosas dislocadas también en nuestro federalismo, en la relación de la federación con estados o municipios, que hace también que una política federal sea de difícil aterrizaje. Claro, se las lanzo. Imagínate, Lucía, que estás hablando con el próximo presidente o presidenta de México. Le dirías, yo le recomiendo retomar el control de la política social, como en la época de Carlos Salinas. ¿Te atreverías a decir una cosa así? Pues lo que me atrevería a decirles es cuál es su proyecto, cómo visualiza, cómo ve la nación. ¿Qué proyecto a futuro y cómo lo va a construir? Porque ese es justo lo que veo que falta, como una idea, un proyecto de nación y que convoque, que invite, que las personas se sientan integradas, participantes de ese proyecto y no súbditos del nuevo soberano, que ahora resulta que es el dueño, ¿no? Por un acto mágico que sucedió hoy en la elección, sacó la espada de la piedra y ya es el soberano, ¿no? Rogelio, respecto a esto, ¿le devolverías al presidente la potestad? Yo creo que no, pero sí las políticas de transferencias de recursos, es decir, las pensiones y las transferencias monetarias a los hogares, por supuesto que sí, deben ser federales. Yo creo que necesitamos arreglar el pacto. El sistema de transferencias a hogares, oportunidades, en fin. Compensación de ingreso para ganar un ingreso mínimo para que nadie viva en pobreza extrema, en casos especiales y con algunas condiciones. Pero la salud y la educación yo la bajaría incluso, o sea, porque los estados tenemos un problema. ¿Querías que los estados operaran ampliamente? Deberían, esa era la lógica, ¿no? Acerquemos, pero a ver, nuestros estados no tienen rendición de cuentas, no tienen ninguna capacidad y son los responsables. Pero necesitamos algo más cerca de la ciudadanía que no son los municipios, por lo menos para salud y educación no son los municipios, por lo menos no los 2.500. O sea, claro, la gente en León, en Aguascalientes, en Ciudad Juárez, ustedes sí. Pero piensen que hay 2.400 que no son como ustedes, bueno, 1.700 que no son como ustedes, que necesitamos instancias más locales, lo que son los distritos en algunas partes, porque la prestación del servicio educativo y del servicio de salud tiene que estar mucho más cerca y rendir cuentas mucho más cerca. No son normas que el generales, dinero llegue. Es decir, hay políticas que tendrían que irse a la federación y hay políticas que tendrían que volverse eficaces a nivel local. ¿Algo más que añadir con esto? Sí, así es. La audiencia que te acompaña semana a semana recordará que hace algunas semanas hablaron en este espacio precisamente sobre el tema de pobreza, política social, desigualdad. Y una noción que permaneció en ese momento era el de la continuidad. Y se referían a que si aspiramos razonablemente a cerrar estas brechas de las que hablaba Rogelio, si aspiramos a resolver el tema de la pobreza, educación de calidad, acceso efectivo en tema de salud, tenemos que hablar de continuidad de las políticas, de continuidad en la definición de esos grandes objetivos con la suficiente flexibilidad para determinar si es en un caso
una autoridad nacional, una autoridad federal, una autoridad más local, más en contacto con las personas. Rogelio hablaba hace un momento de uno de los principales planteamientos que ha hecho la Acción Ciudadana, que es lo del padrón único. Y se explica fácilmente. Es decir, hoy no sabemos quién es la persona destinataria de los distintos apoyos. Puede ser adultos mayores federal, adultos mayores del Estado de México, con oportunidades, sin oportunidades, y en efecto, entonces no hay manera de saber cómo esos apoyos están mejorando a esa persona concreta. Entonces se plantea, a ver, hagamos un padrón único, donde como cartilla de vacunación, pues, qué programa tiene, y luego que eso pueda ayudarse a la hora de medirlo en el tiempo a referirse a su mejora o no. Creo que la idea es impecable. Pero de regreso yo he oído dos argumentos. Uno es, ese padrón puede ser el padrón de los pobres, es decir, puede ser incluso discriminatorio. Si estás en ese padrón, quiere decir que eres de los vulnerables y tus datos personales van a quedar dañados y el Estado puede manipular, y incluso esa lista puede manipularse, ¿no? Y la segunda es, pues es imposible levantar ese padrón, porque hoy la identidad del mexicano, que está dada por la credencial electoral, no alcanza. Entonces es una cosa muy costosa, muy complicada. Me voy a corte y de regreso quiero que le entren de fondo a esta propuesta desde su lado noble, pero también desde los defectos que creo que con cierta racionalidad han sido señalados. Vamos a corte y regresamos. De vuelta en Espiral, hablando de cohesión social, de inclusión social, y les lanzo la pregunta, como la dejé en el bloque anterior. Esta idea del padrón único, ¿cabe como posibilidad? ¿Tiene ventajas? ¿Cómo confrontar sus desventajas? Es urgentísimo, Ricardo, y es totalmente viable. Y el primer dato es que países similares a nosotros como Brasil, que no tienen cédula de identidad y que tienen casi el doble de población que nosotros, lograron construir, gracias a un programa de transferencias parecido a Progresa, Oportunidades Prospera, su padrón único, y funciona básicamente bien. Pero también el primero que lo hizo fue Chile hace muchos años y funciona muy bien. En fin, en Costa Rica es mucho más que un padrón, pero digamos República Dominicana, Honduras, lo está intentando. Yo escribí hace poco un artículo que supongo que dolió, que decía, pues aprendámosle a Honduras. O sea, por favor, sí hay retos. La verdad es que es un registro de población. Tiene que tener una gobernanza democrática muy cuidada para que no se sesgue. Y la verdad es que tiene que ser un mecanismo vivo. Por eso sí decimos que es como el SAT o el RFC, tan vivo como eso. No de que cada mes presentes una declaración. ¿Por qué no lo podría llevar el SAT? Porque, a ver, pues todo el mundo quiere formalizar. Sí, ¿Por qué no? ¿No debería ser el SAT de una vez para poner Hacienda en el corazón? ¿Por qué no? ¿Cabe? Sí. O sea, tenemos todos un registro federal de causantes, pues ¿por qué no ese se vuelve el de todos? Así es. Y no es solo de pobres. Todos. Es de todos. Claro. Entonces no estaríamos hablando de un padrón único para programas sociales. ¿No? Estaremos hablando de un sistema único de identidad. De registro de población con el que asigna subsidios y apoyos de acuerdo a las condiciones del hogar. Entonces, tú recordarás que en época de Franklin Delano Roosevelt lo que se saca es el Social Security Number, el número de seguridad social. Así es. Que hoy es lo que en Estados Unidos te sirve para identificarte. Una cosa así, ¿sería posible? ¿Lo ves como algo? La verdad es que desde hace tiempo distintas organizaciones han estado empujando la idea de una cédula de identidad que resolvería muchos problemas. Uno es este registro de la población que se podía utilizar para distintos fines. Uno, para identificar a aquellos grupos de la población que deben recibir algún tipo de beneficio a través de una política social determinada. Pero para muchos otros temas, Ricardo. Entonces, yo creo que es importantísimo, sí, plantear el tema de un padrón único, pero si ampliamos un poquito más la discusión, creo que debemos de llegar y creo que estamos... Cédula única de identidad, registro federal de causantes y padrón de apoyos gubernamentales. Y eso casi es como lo mismo. Así como lo acabas de enumerar, yo creo que sería muy benéfico para este país, ¿no? En distintos ámbitos de la política pública. Ok. ¿Algo más sobre esto, Héctor? Déjame poner un ejemplo, Ricardo. Hoy en día la pobreza se mide de manera multidimensional.
Es decir, hay distintos factores que pueden impactar la vida de las personas que hacen que su ubicación en esa medición cambie. Como decía Rogelio en el segmento anterior, hoy estamos casi igual que hace 25 años, con la diferencia que 11 millones de personas más están en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué es? Y hay muchísimas más, muchísimos millones más que están en la tablita, que digamos, un desastre natural, una enfermedad grave, algún impacto externo en su vida los haría inmediatamente caer en una situación de pobreza. ¿Qué es lo que podríamos resolver con un sistema, con una plataforma, como un padrón único de beneficiarios? Identificar rápidamente este tipo de impactos y, por ejemplo, no solamente evitar la duplicidad de servicios, de subsidios, sino además atender oportunamente a las personas que efectivamente lo necesitan. Y no se está inventando el hilo negro, efectivamente. No debemos pensar, ¿no?, que nosotros tenemos situaciones especiales que no hay en ningún otro país. Podemos aprender de experiencias como Brasil, en donde ya hay un padrón único de beneficiarios y no se cuenta con el equivalente de una cédula de identificación. Voy a cambiar de tema. Recientemente la OCDE entregó un reporte sobre el estado de la salud en México. Es muy preocupante porque la OCDE dice tienen un sistema desastroso. Otra vez, por sus resultados. El promedio de edad para morir en este país en los hombres hace 5 o 6 años era de 76 años. Hoy es de 72, después del Seguro Popular, después de una inversión enorme hecha en esta materia. Entonces dicen, a ver, ¿qué está pasando? Y resulta, lo han ustedes diagnosticado, que el problema es la diversidad de servicios y el acceso a esos servicios. Si yo estoy en el Seguro Social, tengo una diabetes, necesito ser tratado con diálisis, pues tengo suerte. Pero si eso pasa con el Seguro Popular, pues depende de la entidad donde esté. Porque el Seguro Popular da mucho menos servicios, atiende menos enfermedades catastróficas, en fin. Entonces, de repente resulta que dependiendo si tengo chamba o no, entonces todo el Seguro Social o no, entonces es mi salud y la de mi familia. A ver, ¿hay forma de resolver esta catástrofe que en el tema de salud ya está diagnosticada por todos lados? Es urgentísimo, Ricardo. Ahora sí que sí, en este tema se puede, sin retórica, hablar de vida o muerte y de sufrimiento real. Porque pregúntales a los veracruzanos. O sea, Sí. y duele literalmente hablando. Entonces, sí deberíamos entrarle en serio, partiendo como de 3 cosas que has dicho muy bien. Una, le estamos metiendo muchos recursos, entonces la discusión sobre si faltan, primero hay que resolver lo que ya le metimos, que no se lo roben y que eso no llega al servicio, Ricardo. Una parte se la roban, ya vimos lo que pasó en Veracruz, en Chihuahua, en muchos lados. Lo que dice la Auditoría Superior de la Federación es, no más de un año, la tercera parte de todo el gasto federalizado que observaron es dinero de salud, o sea, es doblemente inmoral por ser corrupto y por ser la salud. Entonces, ahí hay un tema, que llegue al servicio. Y 2, que atienda. Dice la auditoría también, y no, o sea, yo te junto los datos grandes con estos datos muy coyunturales, que 1 de cada 4 gentes en el padrón del Seguro Popular también está en el IMSS o en el ISSSTE. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Tienen duplicado? No, pues los atienden en el IMSS, los gobernadores cobran al Seguro Popular, o no los atiende nadie, porque en los servicios estatales de salud es de suerte, es un asunto ahí muy grave, no es un seguro real. Entonces, necesitamos que esos recursos garanticen salud y básicamente necesitamos ponerle control ciudadano a eso. Esa es la otra propuesta que hace el llamamiento de las urgentes, así como el padrón y como el salario mínimo. La tercera es, cuidemos los recursos de la salud. Esa es urgente, cohesión social hoy. ¿Cómo? A ver, me voy a confesar aquí ante ustedes en el auditorio. Yo soy un multichamba. O sea, trabajo aquí en Canal 11, pero también escribo en el Universal, pero también tengo otros esfuerzos periodísticos y escribo libros. Es decir, yo no tengo un empleador, cobro por horarios. Entonces yo no tengo posibilidad, a menos que sea por seguro voluntario, a meterme al IMSS. ¿Es justo que por esta vocación desviada de multichamba yo no pueda ir al Seguro Social? Y yo pregunto cuánto está en mi caso, Bueno. con 6 o 7 chambas. Es decir, ¿es justo en un país como el nuestro que sea tu plaza de trabajo lo que te determine si tienes salud o no tienes salud? Pues
definitivamente no, ¿no? Y creo que esta es la parte, está muy relacionado con lo anterior, con el padrón. Este tipo de cosas nos van dando la idea de cuáles son las cosas que la ciudadanía puede empezar a pedir o a exigir y a vigilar que se hagan. Sin padrón no tenemos manera de saber realmente, por un lado, las necesidades y posteriormente cómo se utiliza eso en lo que yo colaboro, porque tú, a pesar de las multichambas de cada chamba, tienes que entregar una parte de impuestos. Pago impuestos muy importantes. Entonces, ahí esa conciencia de decir, ¿dónde están? El padrón único puede ser uno de los elementos que te enseñe, pues están atendiendo a estas personas y tienes derecho a exigir que sean atendidas, entre ellas yo mismo, ¿no? En esas. Pero cuando las personas quieren colaborar, dicen en qué, pedir qué, demandar qué. El hecho de tener muy claras las cosas que se le puede pedir a su gobierno, ese es como... Otro tema, Héctor, que es de enorme relevancia es el del salario en México. Es un salario muy comprimido, es decir, la potencia 11 o 12 del mundo, pues trae a una gran parte de su población con ingresos de país 53 o 54 en el ranking. Es decir, nada más vale la pena ver el índice de desarrollo humano para darnos cuenta que estamos en lugar 60 y tantos. Y esto se debe, pues, a que el dinero que entra al bolsillo del mexicano no alcanza en la mayoría de los casos. O sea, para ponerlo nada más en número, la mitad de las familias en este país viven con menos de 10,000 pesos al mes. Cada familia está integrada por 3.7 personas. Entonces, estábamos hablando de que cada persona en este país, la mitad de las personas en este país no alcanza a tener más de 2,000 pesos al mes por persona. A ver, hay un problema de ingreso. Y entonces viene alguien y dice, oiga, pues subámoslo, ¿no? Mercado interno. Y se puede subir de entrada con el salario mínimo. ¿Cuál es el planteamiento de la acción frente a este tema? Mira, qué bueno que lo mencionas, Ricardo, porque justamente el tema del ingreso como una dimensión más de esta medición multidimensional de la pobreza a cargo de Coneval, lo que nos dice es que paulatinamente se han ido cerrando esas brechas de las otras dimensiones que mide Coneval, ¿no? La más grave, como ya lo comentaba Rogelio. Educación, salud. Exacto. Digamos, no estamos todavía como quisiéramos o como debería estar la 12ª potencia de la economía del mundo, pero se han ido cerrando esas brechas. Y sin embargo, en 25 años es como si no hubiera pasado nada. Más de la mitad de la población sigue en el abismo de la pobreza y eso hace muy complicado hablar ni siquiera de futuro. Están sobreviviendo, están viviendo al día. Entonces, si todas las demás variables van avanzando y la única que ha empeorado es el tema del ingreso, pues justamente nos está dando una señal muy clara de cuál es el lugar al que tendríamos que apuntar nuestra batería. Ahora, ahí te dice el Banco de México, ahí te dicen las calificadoras, ahí te dice, en fin, quien tiene una manera de ver este problema, que no podríamos apostarle al incremento del ingreso, porque eso generaría tasas de inflación que son indeseables para la economía mexicana, escalamiento de precios, y que eso empobrece peor a la gente, lo que está hoy. Entonces, mejor, a ver, tranquilitos con el salario bajo. ¿Cómo reaccionas frente a ese dilema? Porque sí es un dilema. El argumento, pues, más socorrido y que tiene un componente de verdad es que pues el salario en una economía que funciona está correlacionado con la productividad. Esta economía, y creo que ese es el otro lado de la moneda, de la discusión que estamos teniendo. Esta economía ha sido incapaz de crecer a las tasas que es necesario para incorporar a la gente a los mercados laborales, para subir el sueldo. Y yo creo que tenemos que entender por qué. Por muchos años estuvimos con esta narrativa, Ricardo, de que las reformas estructurales iban a desatar el potencial de la economía mexicana. Creo que algunas de ellas todavía lo pueden hacer. Pero el tema de fondo es por qué no crecemos. Y yo creo que esa es una discusión que debemos de tratar de dilucidar. ¿Por qué esta economía no crece? Y creo que está muy vinculada a la explicación con la pobreza. No crece porque hay muchos mexicanos excluidos.
No crece porque hay muchos mexicanos que no tienen acceso a lo básico. No tienen poder de compra, pues no participan en el mercado, ¿cómo va a crecer el mercado? Y no pueden participar en el mercado porque no tienen con qué, Ricardo. O sea, porque nuestra política social no los ha dotado de capacidades, porque nuestro sistema de salud no les ofrece un acceso a servicios de salud de calidad, porque nuestros servicios educativos no están generando competencias. Este planteamiento que hace Edna me lleva al final, vamos ya a conclusiones. Déjame transmitirles una cosa. Me toca en suerte de pronto hablar con distintos actores en distintas entidades del país. Y una cosa que me trae muy sorprendida, sobre todo con los empresarios de este país, en los estados del norte, es que ahora hablan de desigualdad. A ver, hace 3 minutos solo les importaba el Estado de Derecho y el problema de la inseguridad. De pronto la desigualdad se ha colocado en el centro. Por cierto, al mismo tiempo que Trump ganó. ¿Alguien me explica por qué la desigualdad hoy se está dejando de ser algo accesorio para volverse principal en el discurso de gentes muy distintas, de orientaciones muy distintas? Y ya con esta pregunta, si ustedes quieren concluir con algo más, por favor, la palabra es de ustedes. Si quieres, Lucila, comenzamos contigo. Bueno, yo pienso que por qué, entre otros, pues por personas como tú, por libros como tú los mucho, que pero ojalá entonces fuera yo más influyente. ¿No? En la discusión se puso que el problema no era solo la pobreza, sino también la cuestión de desigualdad. Y ahí lo vemos muy claramente. El problema es la desigualdad porque el asunto son las instancias de poder que están detrás de la organización de la sociedad. Y la desigualdad genera el desequilibrio de poder. Entonces, por eso el problema es la desigualdad. La pobreza sola, incluso no pobreza, pero una austeridad compartida, podríamos convivir con ella. El problema es que en medio de esa, donde entre todos alcanzara para todos. Pero el problema es que basta alguien con un poco más de poder allí para que todo se desequilibre. Entonces el problema no es tanto ser pobre como que haya personas que tienen mucho y que con ese mucho que tienen son capaces de tomar decisiones que me pueden dañar. Y estoy indefenso frente a ellos. Sí, es por eso que ahí está un problema moral. Héctor. Este tema de la desigualdad, como muchos otros, los estamos dando y estamos acostumbrados a darlos desde el déficit. Creo que un cambio en ese chip y que lo refleja claramente esta situación que planteas, que ahora son la iniciativa privada, líderes empresariales hablando de desigualdad, creo que parte de esa explicación es que se está empezando a dar esa discusión desde el potencial. Ya lo apuntaba Edna muy bien hace un momento. ¿Cuántos investigadores, cuántos científicos, cuántos deportistas de alto rendimiento estamos dejando de tener como país? Porque esas personas viven en una situación de pobreza, porque esas personas están aplastadas por estas brechas de desigualdad. Entonces creo que si empezamos a cambiar esa discusión y dejamos de hablar desde el déficit, atendiendo los déficits institucionales, atendiendo todo eso, y empezamos a dar la discusión desde ese potencial, podemos tener una conversación común, podemos tener un piso común entre todos estos diversos actores desde distintos ámbitos. Edna. Yo creo que la desigualdad va a estar en nuestra agenda porque se ha hecho evidente que este país está roto, que este país está desunido y que eso tiene consecuencias, en cosas muy prácticas. O sea, a mí me parece que este llamado a la unidad del presidente de la República en el contexto de Donald Trump y que habláramos, este es un país unido. ¿Cómo podemos convocar a la unidad cuando tenemos tanta exclusión? ¿Cómo podemos convocar a la unidad cuando no nos hemos ocupado de ella? Cuando el tema de la cohesión social no ha estado presente. Irrumpió porque sabemos que es el trasfondo de algunos problemas de violencia, pero yo creo que sí nos quedó muy evidente en días pasados que eso es un país roto. Y que no podemos armar o presentar un frente común cuando no nos hemos dedicado a construirlo. Firmo. 10 segundos. Se nos acaba el tiempo, Rogelio. Mira, la desigualdad es el muro que nos divide y ya está muy, muy construido.
Y una política de cohesión social justamente consiste en cerrar brechas de desigualdad. En pocas palabras, que ser indígena no sea igual a ser pobre, que vivir en el sur rural no significa malos servicios de salud y educación. Eso, no solo reducir pobreza, acercarnos al ejercicio de derechos y a condiciones de trabajo digno. Les agradezco muchísimo, porque voy a plagiar a Lucila, pero es por gente como ustedes que este país se puede mover. Y estamos llamados a moverlo, a moverlo en una dirección que nos aproxime, que reduzca fracturas, que nos permita vernos de igual a igual, hablarnos al tú por tú. Un país que no ha resuelto esto a lo largo de su historia y que esta es su principal deuda civilizatoria. Muchas gracias a usted por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos la próxima semana. Canal 11, mismo horario.